Los que tienen el curso, sí, pues la idea es que en el contexto de un curso, de una maestría, si no recuerdo mal, corríjanme si no, la idea no es superponerse con la clase, sino complementarlo un poco. ¿Sí? Ustedes, por lo que estoy viendo de la clase al principio, hacen un enfoque más social, económico y transversalmente tocan muchos temas. La idea es tocar más que nada la parte económica. ¿Sí? Los planes en sí, cómo funcionaron, por qué no funcionaron, por qué fracasaron, qué hubiera pasado mejor, distintas cosas que vamos a ir viendo. Yo tengo un problema que soy economista, pienso como economista, ¿sí? Tengo la estructura y los TOCs de además de tener que entender todas las cosas. Por eso ahora que a pesar de que queremos ver qué pasó en la década del 80 o en la década del 90, voy a empezar un poco más atrás, ¿sí? Para poder estudiar de dónde veníamos, qué hay en la mente de las personas y por qué se hicieron determinadas cosas, por qué poder fracasado, cómo poder mejorado todo. ¿Sí? Por eso a pesar de empatizar en todo lo que son los 80 y 90, vamos a ver todo más claro. ¿Sí? También hice algunas herramientas, algunas cosas económicas, así que si no se entiendo qué, hay cosas que voy repasando, pero si no me avisan y lo vamos comentando. Bien. Primero, si está realizado en capítulos, la idea son cosas previas antes de arrancar. Capítulo 1, una economía abierta. Mucho de lo que vamos a ver es explicado porque la economía argentina está abierta. ¿Sí? Estuve charlando con algunos de ustedes y creo que vieron economía abierta, pero en caso de que no, vamos a repasarlo muy rápidamente. ¿Sí? Acá lo que tenemos es el flujo de la economía abierta. ¿Sí? Habrán visto, existen familias, existen empresas, las familias consumen, ¿sí? Determinados bienes que les compran las empresas. También hay una parte que no consumen, que ahorran, que lo introduce el sistema financiero con eso financia las empresas. Esquema cerrado. Cuando se abre la economía, podemos hacer que el Estado, agrego el Estado con transferencias e impuestos, agrego el resto del mundo donde yo no solo le puedo comprar a mis empresas, sino que le puedo comprar cosas a empresas de afuera. ¿Cómo se llamaba cuando le compraba bienes a empresas de afuera? Importaciones, ¿sí? ¿Estamos todos más o menos con eso? Bien. ¿Sí? No tengan miedo, no muerdo, excepto en la semana, no me veo. Y cuando al revés, mis empresas le venden cosas a las personas de afuera, ¿cómo se llamaba eso? Exportaciones, muy bien, ¿sí? Agregamos todo este sistema y la economía funciona o no. Bien. Algo relevante, sí, que va a surgir y va a cortar transversalmente todo lo que veamos es tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? El precio del cual está el dólar. Esta clase o esta exposición es fácil en Argentina, pues casi todos tienen noción del dólar, porque casi lo vivimos día a día. ¿Sí? Pero por las dudas lo podemos considerar para simplificar como si fuera un mercado más en la economía, que tiene un precio, ¿sí? Decir el precio del dólar queda feo, lo que generalmente se usan los economistas es tipo de cambio. Entonces tenemos una cantidad de dólares y un tipo de cambio. Por contrapartida, tenemos gente que quiere conseguir dólares y gente que quiere demandar dólares. ¿Quiénes son en una economía que consiguen dólares y deciden, bueno, yo tengo dólares, pero las cosas las compro con pesos? Tienen dólares y quieren cambiar por pesos. Los que consiguen dólares y quieren, ¿los qué? Los que exportan. Muy bien. Los que exportan, ¿en qué le pagan? En dólares. Vienen acá y dicen, no puedo comprar con eso. No es por ahora, ¿no? No puedo comprar con eso, lo que tengo que hacer es cambiarlo. Va al mercado y lo cambia. Ahora, ¿quién quiere recibir dólares? El Banco Central puede ser por motivo político, pero en términos de la economía, ¿quién necesita dólares? Los importadores, ¿por qué? Porque van a comprar algo, si le pagamos con billete argentino y dicen, no, lo que quiero son billetes internacionales. ¿Sí? Entonces tenemos un mercado con un precio, llamémosle tipo de cambio. ¿Sí? Y ahí están los exportadores. Puede pasar también que haya unos especuladores que quieran comprar o vender, ¿sí? De los cuales yo soy el primero también. ¿Sí? Hay varias poblaciones que pueden comprar o pueden querer vender. Solo para simplificar, ¿sí? Pero yo tengo un estilo particular, como van a ver, para contar un ejemplo simple de una historia compleja. Supónganse que se inventa un sistema de teletransportación automática de pizzas, ¿sí? Es una gárgola gigante, pedimos pollo frito, pedimos pizza, lo viene al instante de la casa. ¿Por qué es eso? Porque yo tengo una pizza que en Argentina vale 5 pesos o una pizza en Estados Unidos que vale 5 dólares. ¿Sí? ¿Cuál comprarían ustedes? ¿Cuál comería? ¿Cuál comprarías? O sea, suponete que es instantánea la transportación para que sea más fácil. Claro. ¿Por qué? Es argentino, está de valor. Bien, entonces ahí depende el tipo de cambio. Muy bien, lo pasaste a peso de oro. Ahora, si el tipo de cambio es de 1, y ponemos a la época del 90, Da igual. da igual. ¿Sí?
Si el tipo de cambio sube, es lo que quiero llegar, y también conocido como devaluaciones o depreciaciones. Si el tipo de cambio está a 3, una pizza me cuesta 5 pesos, me está costando 5 pesos, pero la pizza de Estados Unidos me cuesta 5 dólares, lo cual equivale a 15 pesos. Fíjense una cosa, un aumento del tipo de cambio, ¿qué hace con mi preferencia entre los bienes locales y extranjeros? ¿Hace que los bienes locales sean más baratos que los extranjeros? ¿Sí? Y al revés, si pasamos un tipo de cambio a 0,5, el dólar pasa de lo que esté, 1 supongamos, a 0,5. Fíjense que ahora la pizza argentina me sigue costando 5 pesos y la pizza en dólares me cuesta solo 2,50. Caídas del tipo de cambio o apreciaciones del tipo de cambio, lo que me van a generar es que al revés, que en lugar de productos locales yo prefiera productos extranjeros. Bien, eso es un cuento, varias charlas resumidas una sola. De nuevo, una... Opa, perdón, ahí está. Pequeña historia, ¿sí? 90, tipo de cambio apreciado, ¿sí? Mucha gente, ¿a dónde se iba? Miami o Cancún. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio apreciado, un tipo de cambio bajo, hace que el mundo sea más barato para nosotros. ¿Sí? Década de 2000, Bariló, nos vamos a Bariló, un tipo de cambio más alto, lo que genera es al revés, la economía interna es más barata que la economía externa. ¿Sí? Simples cosas de tipo de cambio que tenemos que ver. ¿Vamos bien? Bien. Perdón que me tome tiempo estas cosas previas, pero después ayuda a entender mucho más todo lo que sigue adelante. Como es un elemento importante, a alguien le gusta regular un poco. Y en ese si alguien es el Estado. Si existen muchos tipos de cambio, muchos tipos de regulaciones, hay las más extremas, flexibles, donde el Estado no interviene, el tipo de cambio puede subir, el tipo de cambio puede bajar. Hay más fijas, donde no, bueno, no puede subir, no puede bajar a voluntad. Es el Estado que va a determinar cuál es el valor del dólar. ¿Sí? Entonces pone un valor y tiene que de alguna manera poder mantener ese valor. Esa parte que mantiene valor es la que me interesa porque va a ser un elemento bastante relevante cuando veamos más adelante. Fija el tipo de cambio. ¿Sí? Dice, bueno, a partir de ahora, los dólares se cambian por esta cantidad de pesos. Lo podría fijar por arriba del equilibrio, por abajo del equilibrio o en el equilibrio. Voy a saltearme en el equilibrio porque es más fácil. Y charlamos un cachito de esto y vamos al otro. El Estado dice, a partir de ahora, el dólar son 1.000, 2.000, 3.000, 50 pesos, el valor que sea. ¿Cómo el Estado o el gobierno logran que el valor del dólar esté ahí? Si ustedes, por ejemplo, quieren ir y quieren comprarse un peso, va a equivaler a un dólar. Vos, ¿sí? Tomá el peso, dame el dólar acá. El Estado tiene que encontrar una manera de hacer eso. ¿Quién dentro del Estado tiene dólares? Muy bien, existe algo llamado Banco Central, que tiene dólares. ¿En dónde? En sus reservas internacionales o activos internacionales. Entonces yo voy con pesos y digo, señor, acá están los pesos, como no está uno, acá le doy los dólares. Esquema simple, que a veces no es tan simple. No es la única forma de hacerlo, hay 3 maneras que se van a repetir a lo largo de este chat. 1. ¿Qué pasa si yo fijo un tipo de cambio por encima del equilibrio? ¿Sí? Por ejemplo, digo, bueno, a partir de ahora, el dólar vale, en vez del valor que está, lo digo, vale 1.000.000. Pongo números extremos para poder hacer. Va a haber menos demanda. ¿Por qué hay menos demanda? Está Está caro, pero recuerden, esto viene de lo que dije antes. ¿Quiénes demandan dólares? caro. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijimos? Un tipo de cambio muy alto. Le conviene comprar acá. Entonces los importadores van a traer afuera. ¿Listo? ¿Consiguen dólares para comprar cosas afuera? No. Entonces tenemos muy poca gente queriendo conseguir dólares. Oferentes. Eran los exportadores. ¿Qué dijimos que pasaba cuando el tipo de cambio subía? ¿Quiénes están felices si nos hacen un monumento? Bien, los exportadores, porque ahora el nuestro es más barato que los de afuera nos empiezan a comprar. ¿Sí? Tenemos mucha gente que dice, che, consigo un montón de dólares, lo quiero vender. Cuando voy al mercado, decir, no, nadie casi me lo quiere comprar. ¿Quién salda esta diferencia entre hay poca gente que quiere comprar y mucha gente que quiere vender? Eso es lo que tiene que controlar el Estado. ¿Cómo lo puede hacer? Como dijimos antes, directamente dice, bueno, dame, yo te los compro y los pongo en mi reserva. Si no, puede empezar a operar con una tasa de interés. Y por ahí no es tanto para la salida, déjenlo en stand-by, esto va a ser más interesante cuando queramos ver de entrada. O si no, tiene una tercera opción.
Bueno, no quiero aumentar mis reservas, no quiero modificar la tasa de interés, y tengo mucha gente que quiere comprar y poca gente, perdón, mucha gente quiere vender y poca gente quiere comprar. ¿Qué puedo hacer? Soy Estado. Administrar. Administrar, ¿qué dice administrar? Control de cambio, ¿qué es control de cambio? ¿Viste cómo tenés dólares? ¿Viste cómo lo querés vender? Está prohibido. ¿Sí? Puede administrarlo y puede poner controles, eliminar los excesos de oferta, prohibiendo determinadas actividades o prohibiendo la compra y venta. ¿Sí? Tiene más sentido, pensémoslo, porque más en la época actual. ¿Qué pasa si fijé el tipo de cambio por debajo? Yo tengo mucha gente queriendo comprar dólares, porque los dólares están baratos, puedo traer el producto afuera, y exporto poco, tengo poca gente ofreciendo dólares. Acá lo que tengo que hacer ahora es, viene la gente con pesos y ¿qué quiere a cambio? Dólares, ¿de dónde lo saco? Opción 1, del Banco Central. Opción 2, no tengo muchas reservas. Vamos con opción 2, aunque se pueden combinar. ¿Qué podría yo decir? Miren, mundo, traigan sus dólares para Argentina. El mundo se mueve por negocios. ¿Cómo yo le digo al mundo, traigan sus dólares para acá? No, porque no puedes, lo tenés fijo. Ese es el problema, no puedes aumentarlo. ¿Cómo haces? Aumentando el interés, digo, miren, vengan a Argentina que Argentina paga más. Vos traes tu plata y tienes mayor rentabilidad. Vienen los dólares para acá. O por último, puedo poner un control de cambio. Es decir, le digo a la población, miren, está prohibido, ¿sí? El problema es que hay mucha gente que quiere comprar, pongo un límite a la cantidad comprada. ¿Sí? Conocido como control de cambio, también conocido como CEPO, que tenemos acá. Bien. Capítulo 1, economía abierta. Más o menos estos conceptos estamos, vamos a ir atravesándolos a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Un poco de historia, ¿sí? Resumimos un poco la historia. ¿Sí? Ah, tiene cambios de letras por acá. De 1970 en adelante, para hacer un resumen rápido de historia. Ok. 1970, modelo de industrialización por sustitución de importaciones, tenemos un sistema de stop and go que va trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese sistema tenía un par de problemas, si necesitaba una gran cantidad de dólares muchas veces, entonces había que tratar de conseguir esa cantidad de dólares, lo vamos a analizar un poco más adelante. Llega el 73 y hay la primera crisis del petróleo. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que el precio del barril de petróleo sube mucho. ¿Sí? Ahora, los que vendían petróleo reciben una gran cantidad de dólares. ¿Dónde meten esos dólares? En los bancos. ¿Sí? Antes de fundar el equipo de fútbol, comprar a Messi, a Cristiano Ronaldo y todo lo demás, los equipos árabes no aprendieron la lección de nosotros, ya no prestan más a la gente, lo que hacen es financiar equipos, por ejemplo, financiar fondos para otras cosas. Por eso el 73 es algo bueno, es algo malo, pero es algo bueno, porque genera mucha liquidez y había ciertas economías que tenían problemas de déficit fiscal, problemas en su balanza comercial, y eso podía ser saldado con dólares que le podían prestar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Uno está contrayendo deuda y está pateando el problema para cuándo, no para hoy, sino para mañana. Pero llega el mañana. 79, segunda crisis del petróleo. Tenemos que pagar deuda, pero resulta que otra vez reciben grandes ingresos y hay alguien que otra vez quiere pedir plata para pagar para el que tenía y además para la nueva deuda que quiere comprar. Entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Un sistema que provee liquidez y países que quieren pedir prestado dinero para no solucionar sus problemas. Hasta que en 1982 México dice, ¿se acuerdan eso de que me habían prestado? No lo puedo devolver. Esto que voy a decir es crudo. Pero México, para todos los demás países, es todo Latinoamérica. ¿Sí? Si México dijo, no puedo pagar, yo soy un inversor de afuera y tengo mi plata metida en el banco, que el banco le quiere prestado a Argentina. ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Sacar la plata o este me va a pagar para tener un problema de seguridad? Ese banco lo siempre tiene problemas. Entonces en el 82 yo tengo todo un cúmulo de deuda que tengo que pagar que no me quieren refinanciar. No tengo opción más que tratar de encontrar alguna solución y encima pagar mi deuda. O sea, cosas que pasaron ahí. 82 se corta toda la parte que es financiamiento externo. ¿Cómo se distribuye un poco esto? Ah, eso es la parte de deuda, sí, perdón.
Acá está, ustedes ven la deuda. Esto es Latinoamérica, perdón, está Brasil, porque el gráfico que saqué del paper que habla de Brasil, pero miren cómo crece la deuda, ¿sí? Esto tiene problemas porque es deuda stock, no es deuda sobre PBI, ¿sí? Probablemente hay que usar más de eso. Pero vean cómo tiene un fuerte crecimiento y vean cómo después se estanca bastante. ¿Sí? Ese fuerte crecimiento, el estancamiento, tiene un poco de esta idea del 82. Deuda, ¿no? Esto de deuda es cuánto debes, ¿sí? Lo que digo es, vos no te sirve stock, porque vos, por ejemplo, puedes ser un millonario y debes más que una persona que no es millonaria. Pero el porcentaje de tu deuda sobre tu cantidad de ingresos que tenés es poca, tenés solvencia. Por eso esto solo es stock. Esto puede estar mal, porque si tu economía crece, está bien, estás más endeudado, pero vos tenés más capacidad de pago. ¿Sí? Por eso digo, mírenlo con lupa, pero es una idea de cómo aumentó la deuda en este momento. Si hubiéramos crecido en ese momento, no hubiera habido problema. ¿Sí? Pero se puede usar con una aproximación, por lo que vamos después. Creo que estoy limitado con la animación. Ah, se reproduce acá y no hay. Perfecto, ¿sí? Eso hace que en todos los periodos de acá, desde el 82 un poco antes también, haya lo que se llaman planes intermedios. Medidas para poder solucionar los problemas. Uno de los problemas va a ser la inflación, pero no llegaban a ser cambios radicales o estructurales. ¿Bien? A partir de la década del 90, un poco antes también en algunos países, empiezan sí planes más extremos para poder solucionar finalmente con el problema de la inflación. ¿De dónde viene eso? Eso es básicamente en Argentina la convertibilidad. Por eso van a ver que acá hay planes que tratan de solucionar el problema, pero van a estar ahí, y después se dice, bueno, no, hay que hacer una solución extrema, van a ir a atacar el problema desde raíz, van a ir por soluciones más extremas. ¿Sí? Entonces, más de lo que vamos a ver aquí adelante, el contexto de igualdad. Esto es el PBI, ¿sí? Como moviéndose, acá está la referencia, sin la variación del PBI, esto es 0. ¿Sí? Entonces tenemos el PBI, ¿qué quiere decir esto? Si estamos por encima, bien, si estamos por debajo, mal. ¿Sí? Lo naranja, ¿qué les parece que creo que se ve igual a esto? ¿Qué es eso? La inflación, ¿sí? Notan que algo sobresale de todo eso. Pero acá hay algo interesante, fíjense. No lo van a ver porque la escala la tengo que cambiar, pero va. Nos fue muy mal, la inflación se va para arriba. Nos fue muy mal, la inflación se va para arriba. ¿Sí? Acá rebotamos, nos fue muy mal, la inflación subió para arriba. ¿Sí? Empieza a haber una asociación entre la inflación y lo que es cómo va evolucionando el PBI. Esto es una inflación muy larga, pero se puede partir. ¿Sí? Cuando uno habla de inflación, uno tiene que tener en cuenta de cómo estaba y cómo la gente vivía la inflación. Esto es la inflación entre el 45 y el 74, ¿sí? Anual. Fíjense, marqué una línea azul al tope que hubo entre esos periodos. Entre las personas que vivieron en el 45 y en el 74, vivieron una inflación entre el 40, ¿sí? A veces un poco más, 60 en la última parte, con rango extremo en el 100 y valores más altos. Eso era el mundo, entre el 45 y el 74. Recuerden esta línea azul del valor máximo. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó después? ¿Recuerdan la línea azul que estaba arriba? Cambia de escala, ese punto es este. ¿Sí? Acá la inflación empieza a ser un problema. ¿Sí? Fíjense que ahora hay episodios donde la inflación empieza a dispararse, ¿sí? Con episodios entre 400 y 500, que empieza a subir, y empieza a cambiar el mundo. Ya no es una inflación como antes, es una inflación más amenazante. ¿Recuerdan la línea naranja? Seguimos la historia. Recuerden, la naranja es el tope, va a ser la parte que aparezca después. Esto es del 88 al 91. ¿Sí? Fíjense que esta es la línea que estaba antes arriba. ¿Qué pasó ahora? Entramos en episodios de hiperinflación mucho más crueles, mucho más extremos. Esto es muy importante porque nosotros nos quejamos de una inflación de 100, 100 y pico. Esta gente que está acá parada tiene una inflación de 3.000. ¿Sí? Convive con eso, con los problemas que trae eso, y por eso vamos a ver que está dispuesto a hacer sacrificios más fuertes o más crueles con tal de solucionar la situación. ¿Sí? Las situaciones de ahora no son ni comparables con, fíjense, los periodos que teníamos antes y con los que fue llegando hasta este momento. Olvídense de la línea, ¿sí? 91.
La escala es de 0 a 500, la más chica, y va hasta 3500 por esto. Esto es la década del 90. Este valor es 20. ¿Sí? La convertibilidad es un plan muy cruel, muy fuerte, muy cruento, sangriento para bajar la inflación, pero es muy efectivo para bajar la inflación. Fíjense cómo pasamos rápidamente a bajar, ya para el 92 estábamos entre el 10 y el 5. Inclusive en la última parte tenemos una deflación. Esto es lo que vivía la gente, lo que vivió en la transición. Por eso estuvo dispuesto a hacer muchas de las cosas que vamos a ver con tal de que esto pueda bajar. ¿Sí? La historia continúa después del 2000, pero es parte de otra clase, será para otra ocasión. Bien. ¿Inflación? ¿Vamos bien? Perdón que estoy tardando mucho en arrancar, tarda mucho en arrancar el motor porque quiero dejar los conceptos previos para poder arrancar y las cosas sean más rápidas. Porque somos distintos, somos una economía particular, generalmente en toda Latinoamérica. ¿En qué sentido? En teoría y en la práctica. Generalmente la mayoría de los enfoques de inflación se denominan los enfoques ortodoxos, que vamos a ver que son enfoques asociados con la emisión. Mirá, la inflación es un fenómeno simple, tu problema de inflación es la emisión. Dejar de emitir, solucionar la emisión. Dejar de emitir, solucionar la inflación. ¿Sí? Si fuera tan fácil, no hubiéramos tenido tantos problemas. En Latinoamérica surge lo que se llama la escuela estructuralista, que dice, no, ojo, para un pajayo. Vos tenés problemas porque a distintas estructuras tenés distintos tipos de funcionamiento. Bueno, ¿cómo funciona la estructura de un país latinoamericano promedio, más aplicado a lo que es Argentina? Porque la mayor parte de los escritores son argentinos o brasileños, por una parte de ahí, y esa yo creo que le diciendo, ojo, que no solo es la parte monetaria, sino que hay elementos no monetarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los precios se fijan como un promedio muy simple de distintos precios, de distintos elementos centrales en la economía. ¿Sí? Olvídense del Physics Flex, lo charlamos después. Precios industriales. ¿Cómo se fabrica un bien industrial en Argentina? ¿Paso? A ver. Relativo. ¿Qué quiero decir con relativo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos mucho para poder fabricar? ¿Componentes muy fuertes qué? Factor trabajo, muy bien. Factor trabajo, entonces el salario es importante. Porque si yo le subo el salario al tipo que trabaja, subo mis costos de producción. Por lo tanto, ¿qué voy a terminar haciendo? Subiendo los precios. Pero además, peor, muchos de los insumos que yo utilizo, ¿dónde son? Importados. O sea que tiene un fuerte componente de precio de importación, porque mis importaciones tienen un fuerte componente industrial, y fuerte componente de tipo de cambio. Supongamos que sube el tipo de cambio. Yo ahora tengo que seguir trayendo la pieza porque sin la pieza no produzco. Pero la pieza está más cara porque yo necesito más pesos para comprar esos dólares. Entonces, no solo tengo los típicos lineamientos monetaristas, sino que agrego también la parte industrial con los precios. El agro. ¿Qué problema tiene el agro? ¿Es el principal componente o el principal elemento que exporto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si sube el precio internacional de la carne y yo produzco carne? Yo digo, no, mira, el de afuera me compra la carne más cara en dólares. Y el tipo este me la está pagando en pesos, da un tipo de cambio y se pierde más. ¿A dónde me conviene vender la carne a mí? Y digo, si querés que la venda internamente, ¿qué tenés que hacer? Subir el precio. Entonces, sube el precio internacional de la carne y nosotros comemos lo que exportamos. ¿Qué pasa inmediatamente? Eso va a ir al precio de los bienes agrícolas. ¿Sí? Trigo, carne, que es el principal componente además de quién? De la canasta de quién. El consumidor. ¿Y de quién está parado acá? Del trabajador. El trabajador cuando le sube esto va a decir, no, están subiendo los costos. ¿Qué me tenés que hacer? Subir el salario, pero si sube el salario, ¿qué pasa? Vuelve a subir los precios. Nosotros tenemos una espiral muy particular ahí con respecto a cómo se comportan los precios. Y entre todos también puede pasar con estos modelos, intentar explicar la parte de inflación, hay muchos precios regulados. Si hay muchos precios que el Estado dijo, no, este no puede subir, entonces están regulados por el gobierno y mediante transferencias son bienes regulados. Esto es la economía argentina, o por lo menos esto fue la economía argentina en este periodo. ¿Sí? Así que imagínense el lindo problemita que tenía que resolver cada tanto los ministros de Economía.
Eso hace que no solo sea la idea bajar la inflación, no, para bajar la inflación no es solo bajar la emisión, sino que se implementaron políticas alternativas. Tratar de controlar, ¿sí?, todo lo que es la parte salarial, controlar la parte de insumos, debería ser por todo tipo de cambio, de subsidios, etc. ¿Sí? Esto solamente es teórico, pero paso rápido. No es que niega el estructuralismo los shocks monetarios, sino que no solo hay shocks monetarios, sino que hay otro tipo de shocks que afectan la economía. ¿Sí? ¿Y por qué esto persiste en el tiempo? Por el mecanismo que dije antes. Lo que vamos a conocer como puja distributiva, que me genera una inercia. ¿Por qué? Yo tengo un shock de que sube el precio de la carne. Yo ahora digo, bueno, te vendo la carne acá, te vendo el trigo acá, termina subiendo el pan acá. Va el trabajador al almacén y dice, uy, subió. Y yo estoy ganando lo mismo. Voy, compro y me quejo. ¿Con quién? Mi patrón, mediante el sindicato presión con la empresa. Le digo, che, mirá, tenés que subirme el sueldo. ¿Sí? Subimos el sueldo, si no, problemas. Ok, subo el sueldo. Bien, perfecto. Ahora, cuando subo el sueldo, ¿qué hace el empresario? Pues dice, me están subiendo los costos, no quiero cambiar mi tasa de ganancia, ¿qué hago? Bien, entonces el tipo que va a comprar carne puede reclamar salario de su aumento de sueldo, ahora vuelve al supermercado y dice, che, pero ahora está todo más caro. ¿Qué tengo que ir a hacer de nuevo? Otra vez lo mismo, el tipo que va a hacer. Otra vez me voy a quejar, y así. ¿Sí? No se tiene que quejar. Si lo haces eso en Argentina, te ganas el Nobel de Economía o de lo que sea. ¿Sí? No es tan fácil esa parte. Pero se ve como no son problemas tan simples como lo que veníamos trabajando de bajar la emisión, sino que hay cositas que resolver de por medio. Vamos a ver que no es la solución va a ser no que no se quejen, sino congelar ciertas cosas. ¿Sí? Por eso, cuando veamos después, che, ¿por qué el tipo congeló el salario? Ah, porque está tratando de evitar la inercia y este proceso va a ser una bola de nieve. ¿Sí? Resumiendo, esto es una clase de historia de 4 horas dadas en 15 minutos. Perdón, pero es un concepto que tengo que tener. ¿Por qué, o cómo, mejor dicho, se baja la inflación? Bueno, enfoques más ortodoxos que dicen, bueno, el sindicato está hinchando. ¿Cómo hacemos que el sindicato hinche menos? Simple. Si subimos la tasa de desempleo, el sindicato tiene menos afiliados. Y si el sindicato molesta mucho, despido y contrata otro. ¿Cómo yo hago para que la tasa de desempleo suba? ¿Sí? Tengo que aplicar políticas contractivas. Y el Estado tiene que hacerlo para bajar el producto. Por eso es que muchas de las planes de estabilización son bastante sanguinarios, son a propósito sanguinarios, ¿sí? Porque a veces entre más sanguinario sea, más logra controlar esto, más logra controlar la parte que puede venir con él. ¿Sí? Eso no significa que no hagan otra cosa para evitar eso, pero tienen que tener casi que sí o sí un efecto recesivo, por lo menos al inicio, para poder controlar la parte de estos. Perdonen esto, yo soy economista, ¿sí? Yo sé que voy a hablar de bajar comunicaciones como si fuera nada, esto es una parte social, ¿sí? Parte social que va a explorar mucho más en la partida de la historia, por eso creo que se confunde, ¿sí? Pero puede ser que algunas cosas que llamen la atención es por el tipo de cómo uno piensa a veces, perdón por eso. La segunda opción, no lo vamos a hacer mucho, pero es el llamado salario natural, ¿sí? El salario natural, si yo modifico el salario natural, más gente va a resultar empleada. Ahora, ¿cómo yo modifico el salario natural? Quitándole poder a las dos personas que tienen poder sobre el mercado de trabajo, que son los empresarios o los sindicatos. ¿Cómo le quito poder a los sindicatos? Con reforma laboral. ¿Sí? Te va a sonar mucho esta palabra, porque las reformas laborales, un objetivo que buscan es reducir el poder y de esa manera lograr que ciertas cosas de inversión reduzcan. La otra son reformas a la competencia. Una empresa que está operando como un monopolio, está cargando marcas. Acá hay que hacer su puesto de cada vez más alto, eso sí tiene su puesto medio particular, pero si yo logro controlar la competencia y no haya empresas monopólicas o oligopólicas que estén coordinando, podría realizar reformas laborales. Pero no va a sonar mucho, porque siempre todo lo que vamos a dar, las recomendaciones típicas son reformar el mercado laboral, reformar el mercado competitivo, contraer la economía disimuladamente diciendo no, hacer un ajuste y después se va a recuperar. Esto es la teoría que está detrás de todo eso, porque eso puede aminorar todos los efectos sobre la aplicación, por ejemplo, en este modelo por sindicatos, y de esa manera poder solucionar. Ahora, esto implica un sacrificio. Si yo les pongo numeritos, pero esto es cuando soy economista, cuando no charlamos nada.
Sacrificio que es complicado, porque uno dice, bueno, está bien, yo voy a controlar la economía, pero eso implica que el sindicato tiene menos poder. Pero eso implica que un tipo va a cobrar menos de lo que es la inflación, su salario real va a caer, por ahí no tiene para mantener a su familia. Y en el fondo un sacrificio, ¿sí? Somos robots los economistas, pero tenemos cierta conciencia. Entonces ahí viene algo, una parte de lo que se llama la crítica de Lucas, ¿sí? Perdón, me gusta el arte, por eso va con esto. Es un sacrificio que hay que hacer, hay que sacrificarlo, ¿sí? Sacrificio fuerte, no es como un hijo, pero es, no puedo dar de comer a mi hijo. Y ese es el sacrificio que uno está haciendo que, por ejemplo, está arriba no entiende, pero el trabajo por sí. Lucas lo que dice es, Lucas aclara, Lucas se va de mambo. Lucas dice, no tenés que hacer ningún sacrificio y poder solucionar todo con expectativas. Si yo convenzo a todo el mundo de que la inflación va a bajar, la inflación va a bajar. ¿Sí? Lucas se va de mambo y dice que solo es necesario eso. ¿Sí? Lo que en realidad se acepta propiamente es, no solo hay una parte real de sacrificio, sino también si yo logro coordinar las expectativas de la gente, voy a poder lograr modificar la inflación. ¿Sí? Esta parte de expectativa va a ser muy importante, ¿por qué? Porque yo puedo tener un plan muy bueno, pero si la expectativa no me acompaña, el plan nunca va a funcionar. Yo puedo tener un plan muy malo, tampoco muy malo, porque muy malo es imposible. Pero si tengo un plan relativamente bueno, con buenas expectativas, yo puedo llegar a resultados mejores. Se entra entonces diciendo, bueno, tenemos los motivos anteriores, pero la expectativa juega un rol central, ¿sí? Estos expectativas racionales no los voy a volver. Además, a eso somos economías particulares. Agregamos Latinoamérica con su estructuralismo. Agregamos medidas como tipo de cambio fijo para evitar problemas acá. Si lo fijo no le sube, importan los mismos pesos, puedo seguir para adelante. Fijar precios y subsidios, congelar tarifas, para que de esa manera puedas controlar los precios regulados, por ejemplo, el transporte hoy, y eso que no se vaya a precios, porque si no el tipo, además de que sube la carne y el pan y todo lo demás, encima le sube el transporte. Si le sube el transporte, ¿qué iba a hacer? ¿Otra vez va a pararse la precio más o menos? Regulas ciertos elementos. Y esto van a escucharlo muy seguido, congelar salarios. Ese congelamiento de salarios me permite a mí tratar de frenar al enseñar sin poder frenar. Esto más o menos resume todo lo que podemos hacer, más un par de cositas, para bajar la inflación. ¿Sí? Más crueles, menos crueles, sacrificios, no sacrificios, distintas cosas que podemos hacer. ¿Sí? Más este enfoque puede haber muchos planes. Pero la cereza del pastel para generalmente la mayoría de los países latinoamericanos, o por lo menos para la Argentina, fue el tipo de cambio. ¿Sí? La herramienta predilecta fue el control del dólar, ¿sí? O anclar de alguna manera el dólar. ¿Por qué es esto? Yo no tengo metido, si acá hay distintas generaciones por ahí tienen metido o no. Siempre que yo escucho que el dólar está subiendo, ¿qué es lo primero que digo que va a pasar después? Inflación. Eso está metido en la cabeza de casi todos ustedes. ¿Por qué quedó ahí? Este es el valor del dólar. ¿Sí? Tómenlo con pinzas, ¿por qué? Porque esto solo se puede mostrar con datos oficiales, no hay registros de extraoficiales. No tienen en cuenta ningún tipo de cambio paralelo. Y en el medio también hay su cambio de moneda, así que se hace más difícil poder calcular. ¿Sí? Tómenlo con pinzas, pero los movimientos suelen reflejar bastantes cosas. El azul es inflación, el naranja es el valor del dólar. Podemos tener inflación sin dólar, aviso, por las dudas como ven acá, ¿sí? Pero se descontrola el dólar. ¿Qué pasó después? Se descontrola la inflación. ¿Sí? Se descontrola el producto. Se me descontroló el dólar. ¿También qué pasó? Se me descontroló la inflación. Controlé el tipo de cambio. ¿Sí? Esto es Carlitos Saúl. ¿Sí? Fíjense que rápidamente la inflación convergió. No estoy diciendo que haya una relación entre uno y otro, vamos a explicar un poquito más, pero en la cabeza de todo argentino usar un ancla nominal como el dólar ayuda mucho a fijar las expectativas ahí, fijar un par de cositas ahí, para poder controlar todo lo que es inflación. Por eso me van a escuchar repetir mucho que lo que en el fondo termina pasando es que vamos a imponer un tipo de cambio fijo para poder controlarlo. ¿Qué pasa? El fijo tiene que mantenerse
El éxito no del plan es qué tanto puede mantener fijo el tipo de cambio hasta que la gente se dé cuenta que está en un régimen de inflación más bajo y se acostumbre a la inflación más baja. Ni un plan está hecho para durar para siempre. Están hechos siempre para convencer a la gente de que vive en un mundo que no hay inflación. Si lo hace, por más de que el plan fracase, logra bajar. ¿Sí? El caso típico va a ser el real, que logra efectivamente bajar la inflación, se va del plan porque es imposible mantenerlo, sube un poco la inflación, pero luego se mantiene en valores bajos. ¿Sí? Lo que pasa es que a ellos no les importa con los reales. Ahora no. A mí, después del 2001, 2002, 2003, subió de golpe, pero se mantuvo. Ese es el problema. Volvimos a una economía similar a la que teníamos antes. ¿Por qué? No voy a spoilear, lo verán en el curso. O deberían ver el curso. No quiero hacer spoiler de lo que pasa, ¿sí? Pues si no, me van a después buscar y me van a pedir que esas clases y va a ser más complicado. Somos especiales por todo lo anterior. Pero además de eso tenemos otras cosas, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque lo puedo saltear esto. Dualidad de mercado. Tenemos mercados que funcionan bien, mercados que funcionan no tan bien bajo competencia imperfecta, ¿sí? Hay mercados fix y flex, pero voy a pasar un poquito más rápido esto. Nuestro sector externo es muy importante porque tiene líos adicionales que los demás no tienen, ¿sí? Y los aumentos de precios suelen ser muy recesivos en la economía. ¿Por qué? Esto me voy a saltear. Esto me voy a saltar y voy a ir a esto. En general, sí, si usaron la economía o si van a ver, yo dije, bueno, si yo subo el tipo de cambio, ¿sí? Si hago una devaluación, depreciación, yo exporto más e importo menos, entonces logro subir la exportación, bajar la importación, hay algo llamado exportaciones netas o balanza comercial, que es lo que le vendo al mundo menos lo que le compro al mundo, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo devalúo, le vendo más al mundo, le compro menos al mundo, mejor ese intercambio que yo tengo con el mundo, ¿sí? Eso vamos a llamar balanza comercial. Hay un par de problemitas, ¿por qué? Yo subo el tipo de cambio. ¿Qué producimos nosotros exportamos? Por ejemplo, soja, para poner un ejemplo, ¿no? Que todavía falta para que entre la soja, pero vamos a hablar de un ejemplo más actual. Sube el tipo de cambio. ¿Yo puedo cambiar el área cosechada de un momento a otro? No, si tiene periodos de cosecha, periodos de cultivo. No puedo cambiar de un momento a otro. Subo, pero no me pueden subir necesariamente las exportaciones. Subo, y eso debería bajar las importaciones. El tipo que fabrica televisores dice, ah, mira, es más caro, tendría que ir acá. ¿Quién fabrica televisores en Argentina? ¿Cuántos televisores? Ah, no hay. Ups. ¿Tengo que seguir trayendo los bienes importados? Esto genera un problema de que, a veces, cuando yo devaluaba, no tenía un efecto expansivo en la economía. Eso ténganlo en cuenta porque cuando veamos una cosa más adelante, siempre los planes se piensan pensando que esto es expansivo, ¿sí? Pero podría no ser. Y encima, ¿sí? Voy a saltarme estos dos, Ridero Olivera Tanz. La inflación tiene un problema. Los recursos tributarios se pagan, se ejecutan, pero se pagan mucho después de lo ejecutado. Vos compraste algo, sí, 100 pesos, ¿sí? Pero esos 100 pesos el Estado lo recibe mucho después, porque tiene un tiempo hasta que hagan los balances, para hacer impuestos, que también nosotros. 2 o 3 meses después te recibe el Estado eso. Ahora, yo recibí, ¿sí? Y compré el impuesto cuando era de 100. Con esos 100 pesos el Estado, si lo hubiera recibido inmediatamente, compraba 3 televisores. Pero como hay un periodo entre que yo tengo que ejecutar, los contadores hacen los balances y todo lo más, pero son contra los contadores, digamos, y después pasa que el Estado recibe, resulta que con esos 100 pesos, por la inflación que hubo, solo puede comprar uno. Sin embargo, el gasto es corriente. Yo cuando gasto tengo la inflación invertida. Eso hace que los impuestos ajusten más lentamente que el gasto, entonces tengo un rezago entre lo que estoy colectando de impuestos, mis ingresos y mis egresos. Problema interesante, pero va a venir más adelante. Bien, economía dual. Esto hace que por muchos años, ¿sí? Todo lo que se rija es con lo que se conoce como los modelos stop and go, ¿sí? Esto de nuevo es una versión más caricaturizada, ustedes ven más en desarrollo esto, pero ¿cómo funciona? El gobierno tiene un déficit sistemático, ¿sí? Déficit sistemático que lo va a solucionar de una manera. El agro es el sector exportador, aporta positivamente a la balanza comercial, porque le vende al mundo.
Le consigue dólares. La industria resulta que es deficitaria, ¿sí? Le compra más al mundo de lo que le vende. Pero la industria genera empleo, ¿sí? Entonces, tienen que arreglar esto. Tienen esto que es deficitario, pero que genera empleo, y el Estado que está en déficit. ¿Cómo el Estado financia su déficit? Emisión. Lo financia con emisión, y eso se va a precio. Dice, está bien, la inflación no es del todo monetaria, pero tiene un componente monetario importante. ¿Sí? Esto que prende fuego. Y dijimos, pero la gente tiene en cuenta que los precios van por el tipo de cambio. Genial, puedo hacer algo. Puedo poner un tipo de cambio fijo o los miles de inventos que hemos hecho a lo largo de toda la historia argentina. Un tipo de cambio fijo baja la inflación, pero no tanto. Eso genera que yo me aprecie. ¿Por qué? Porque recuerden que yo dije, si yo subo el tipo de cambio, ahora me compran más a mí que a los otros. ¿Por qué? Porque cuando convierto la moneda es mayor. Pero si yo sistemáticamente empiezo a subir mis precios y el mundo no lo hace, se ve como yo estoy perdiendo competitividad. Y mi tipo de cambio se va apreciando. Es decir, empiezo a solucionar el problema de la inflación, tengo problemas en la balanza comercial. ¿Sí? Aguanto, hasta que yo puse FMI, pero no necesariamente el FMI, ¿sí? Viene la solución y el matafuegos. Simple. Bajar el producto, ¿para qué? Para tratar de reducir esto, producir una mini devaluación, pero recuerden que eso también era contractivo, era doblemente contractivo para nosotros por lo que tenemos, y bueno, perfecto, soluciona el problema de la balanza comercial porque empiezo a exportar más. ¿Ok? Y el empleo, bien, gracias. ¿Sí? Soluciono un problema, empiezo a generar otro. Una recesión muy fuerte en la economía. ¿Cómo sigo? Recupero la economía de a poco. Hago un efecto expansivo en la economía. Gasto más, por ejemplo, para recuperarlo. ¿Entro otra vez en qué? ¿Cómo financio el déficit? Con emisión. ¿Qué pasa con la emisión? ¿Cómo la soluciono? Con otro invento de tipo de cambio fijo, que me produce otra vez apreciación. ¿Qué hago para solucionarlo? Devalúo, ¿sí? O pido plata a alguien para eso, pero el plan ocurrió un montón de cosas que me tenía que hacer, vuelvo a empezar el ciclo de nuevo. ¿Sí? Muy caracterizado porque tiene sus pormenores que ustedes van a ver, pero esto termina siendo los ciclos de Top. ¿Sí? El economista no puede decir nada si no tiene un dato atrás, y eso es regla que uno le enseña en la carrera. Balanza comercial. ¿Sí? Violeta es el neto, ¿sí? De las expo menos las impo. Gris son las impo, rojo son las expo. ¿Sí? Este gráfico es más lejos, ven que va del 45 hasta el 75 que debería tener ahí, pero voy a cortarlo un poquito para ir al siguiente. Esto es la variación del tipo de cambio. ¿Sí? Genial, Expo va bien la economía. Las INPO empiezan a subir. Cuando las INPO empezaban a subir, entrábamos en problemas. ¿Qué hacíamos? Devaluábamos. Las Expo por encima de las INPO. La economía se recuperaba. Las INPO también. ¿Qué teníamos que hacer de nuevo para recuperarnos? Devaluación. Vuelve a caer las importaciones, se mantienen las importaciones y mantenemos el esquema. ¿Sí? Es un esquema que se repite, se repite, se repite y se repite. ¿Sí? Es un mundo que constantemente tiene un problema de balanza comercial que no se puede solucionar, que es generado por un déficit sistemático del Estado. Esto es el resultado primario, resultado financiero y los intereses, ¿sí? Del Estado. Porque yo dije que tenía déficit, tengo que demostrar eso. Esto sí es sobre PBI, ¿sí? Por eso si esto cae mucho, es que a veces cae mucho también el PBI, a veces también el gasto. Fíjense que acá hay una diferencia entre los dos. Uno es el primario, otro es el financiero. La diferencia son los intereses, ¿sí? Deuda. Fíjense que casi no se mueve a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso en realidad no lo muestro directamente, pero fíjense que la financiación no venía principalmente de deuda, había una parte de deuda, ¿sí? Pero venía principalmente de la emisión. Era esto que yo tenía problemas de emisión, terminaba, de déficit, que terminaba emitiendo, cuando terminaba emitiendo generaba problemas de inflación, con la inflación generaba problemas de tipo de cambio, con el tipo de cambio generaba tipo de cambio fijo, con el tipo de cambio fijo se me apreciaba porque los precios no ajustaban rápidamente, cuando pasaba eso tenía un problema, devaluaba, la devaluación me generaba más inflación al principio, recesión económica, inflación más recesión económica, que volviera a empezar a recuperarme con más gasto, que volviera a recuperar, ¿sí?
Caricaturizo, perdón por eso, pero esos son los esquemas básicos de cómo iba funcionando un modelo. Ahí surge un pequeño aliviante que es el petróleo me permite deuda. ¿Sí? Yo puedo postergar ciertas cosas con la deuda que puedo financiar. ¿Sí? Si tengo un tipo de cambio fijo, por lo menos puedo mantener ese tipo de cambio fijo con deuda. O sacar parte de la emisión que tenía para pasar a deuda. ¿Cuál es el problema? Yo la deuda la tengo que repagar. Pero sí hay liquidez. No te preocupes por pagarla. Dejala y cuando se te venza, pedí más deuda para cancelar la deuda. ¿Sí? El sistema cambia un poco, se vuelve un poco más estable, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Acá. Acá viene tu problema. El rojo son los intereses, lo mismo que mostré antes, pero ahora cambié la periodo de tiempo. Y esto es el resultado primario, el resultado financiero. El verde es la tasa de interés internacional. 1980, a Estados Unidos se le ocurre salir de la crisis que tienen subiendo la tasa de interés. Entonces uno dice, a ver, un poquitito. ¿Estados Unidos paga más si yo le dejo plata? Sí, señor. Ah, macanudo. Yo en vez de darle mi plata a Argentina, se la doy a Estados Unidos, que encima mi dólares me va a pagar. ¿Qué tiene que hacer Argentina para decir, no, 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 yo necesito plata? Bueno, te la doy con qué condición, ¿qué harían ustedes? Más tasa de interés. Bien, más tasa de interés, ¿sí? ¿Quién la pasa mal en el 80? Todo aquel que tenía deuda para refinanciar. ¿Quién tiene deuda para refinanciar? Nosotros. ¿Sí? Hay otras cosas ahí, cierto, lo único que pasa, pero fíjense cómo crece de nuevo rápidamente. 82, estamos todos refinanciando a tasas altísimas. 82, esto es el mapa de México para el mundo, ¿sí? Esto es México para nosotros, esto es México para el mundo. México este dice, no puedo pagar. El mundo que interpreta, este México dijo, no puedo pagar. Tenés deuda altísima, encima con intereses altísimos, que en el 82 podía ser refinanciado porque la tasa de interés bajó por lo menos, pero lo que el mundo considera dice, no, no te refinancio más. Estás con un stock de deuda así, que tenés que pagar, que encima la tomaste en las peores condiciones posibles con tasa de interés altísima, que encima no te van a refinanciar porque el mundo cree que vos sos pequeño. Eso es el mundo en 1982. Es un lindo mundo para vivir. ¿Sí? Esto es lo que heredan muchos de los planes que vienen. ¿Sí? Por eso las primeras partes, lo que se quiso hacer es, bueno, seguimos en este mundo. No, tenés esto que tenés que ver que es bueno. Tenés que encontrar alguna manera de no solo solucionar el stop and go, que es un problema de muchos años, sino además solucionar los problemas de deuda. Ahí están entrando y se están aplicando estos planes que vamos a hacer. ¿Sí? Moraleja, ustedes saben que México no es México, pero el mundo no. Bien, esto es el déficit, ¿sí? Fíjense que el mismo gráfico que antes, como sigue siendo sistemáticamente positivo, sube un poco, si después en la parte de los 90 es lo que se recalcula. Bien, esta parte no. ¿Qué pasó? Esto es del 75 al 88. Veníamos más o menos, 80, sube la tasa de interés, empieza a acelerarse la inflación. 82, y hay que pagar la deuda, nosotros tenemos lentes, sino que tenemos deuda. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se hizo insostenible todo, los planes que se hacen, se intentan hacer algo, pero no se puede, y empezamos a entrar en episodios hiperinflacionarios. ¿Sí? Empieza la población a experimentar que la inflación es un problema importante. Y hay que encontrar alguna forma de solucionarlo. ¿Sí? En el esquemita, si los precios se prenden fuego. ¿Sí? Ya no tenés forma de financiamiento, vas a pedir, no te van a dar créditos, estás parado en ese mundo, terminas con hiperinflaciones. Como dije, es una charla dada por capítulos. Se introduce ahora un nuevo capítulo. Surgen las hiperinflaciones. ¿Cómo surge una hiperinflación? Y la pregunta es,
Si yo entiendo cómo funciona la hiperinflación, se lo voy a comunicar a ustedes, ya lo vieron, entienden cómo funciona la hiperinflación. Y el Estado y el Ministro de Economía sabe cómo se crea una hiperinflación. ¿Por qué no hace nada para evitar la hiperinflación? ¿Por qué alguien no hace algo para evitar eso? No perdés votos. No necesariamente perdés votos, perdés la cabeza a veces. ¿Sí? Porque hay cosas que no puedes hacer y no tenés más instrumentos. ¿Sí? Pero vamos a explicar de hiperinflación. O sea, ahora se abre un paréntesis, hiperinflación. ¿La versión está bien todo? Tengo que mover una palabra. ¿Cómo se da una hiper? ¿Sí? La hiper sí es un fenómeno monetario. ¿Sí? Puede tener un disparador que sea externo, pero el fenómeno va a ser monetario. Tenés que tener, esto es común a todos los países, un shock que aumenta muy fuertemente el déficit público. ¿Sí? No existe fuente de financiamiento para el déficit que no sea la emisión. Eso une 2 con 3, se monetiza gran parte del déficit. ¿Sí? Yo tengo un déficit, el Estado debe plata, debe plata, debe plata, debe plata, y no hay otra forma que cancelar eso que emitiendo dinero. ¿Sí? Y acá viene el problema, porque todas estas pueden pasar hasta hoy en día. Cuando empieza a caer la demanda de dinero, asústense. ¿Sí? La hiper empieza a cabalgar. ¿Sí? No quiero asustarlos en esta clase, pero si tomen con cuidado lo que digo, en verdad de no ser muy asustado, hay que no asustar mucho en esta parte. ¿Sí? Ejemplos. ¿Sí? A ver, no sé pronunciar este número. ¿Sí? Pero imagínense comprar un chicle que hoy esté $1 y el año que viene a valor de hoy esté, ayuda, gracias, esté 10.000 millones de pesos. Esto es Alemania. ¿Sí? Nosotros llevamos 3.500, no estuvimos tan mal. ¿Sí? Podríamos llevar más alto. Esto es problemático. Cuando empezaste a entrar en hiper, la inflación se te está descontrolando. Esto es lo que van a vivir varias generaciones o las generaciones que van a pasar a partir de ahora con los problemas que hay. Porque esto es malo. Imagínense que usted tiene que hacer un contrato de alquiler en este contexto. ¿Cómo hace? Digo, bueno, el indexo, que aquí me separaron el indexo y saber no está indexado. Me abrochaste y no puedo pagarte. ¿Cómo hacer para controlar contratos acá? Que está completamente complicado. Toda la parte productiva que tiene ese contrato de no repositorio que te vendo a costo, ¿sí? Imaginen que esto, no lo viví yo, no por eso esto lo cuento de otros, puede ser que la anécdota no sea todo cierta, pero es lo que me decían mis profesores, es, uno va al supermercado y agarra el producto, no tiene precio, va a la caja y dice, ¿cuánto está? Un precio, bueno, lo dejo. 5 segundos después o un minuto después, digo, no, la verdad que voy a comprarlo, ¿cuánto está? No, ya subió. ¿Sí? Y pasa lo peor cuando uno va a comprar y dice, che, quiero comprar esto. No te lo vendo porque no sé si cuando tenga que venir el repositor no me va a salir más caro lo que te vendía vos y te hago plata. Esperando hasta el martes, viene el repositor con el tablero por repositor de después, te digo cuánto está. Eso es lo que uno entra con hiperinflación. No es solo que la inflación suba, es que los contratos empiezan a romper y son difíciles de hacer. En ese mundo empieza a vivir esta población, no tan extremo como digo, pero empieza a estar viviendo esto. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? ¿Sí? El señoreaje puede hacer algo que es más rápido. De hecho, puedo saltearme esto y directamente el ejemplito. Sí, perdón, esto tiene explicaciones, pero vamos a decir más simple para que no me demore mucho tiempo. No quiero, yo quiero tener esto, ¿no? No quiero. ¿Cuánto? Creo que llegó, porque no quiero tardar más. Se financia bien el señoreaje, ¿sí? ¿Cuál es la idea de eso? Bueno, yo emito, ¿sí? Y esa emisión me produce ingresos. Esos ingresos yo puedo usar para comprar cosas. ¿Sí? ¿Por qué tiene un impuesto? ¿Por qué se llama impuesto? Porque tiene una alícuota. ¿Cuál es la alícuota? Bueno, la gente padece de cuánto es la inflación. Muy explicado brevemente, se puede explicar más en detalle, pero bueno. Ejemplo simple. Yo tengo que comprar un televisor todos los años. Soy Estado. Digo, bueno, emito 100 pesos para comprar el televisor. Ese televisor genera una inflación. La inflación genera algo interesante. Y acá viene la demanda de dinero. Si ustedes saben que los precios de mañana van a ser mayores a los de hoy, eso es un problema. Porque si yo compro hoy, está perfecto. ¿Todo el mundo está haciendo lo mismo? ¿Todo el mundo está comprando hoy? Los contratos están hechos bolsa, o sea, yo no voy a producir más. Yo tengo gente que quiere comprar cosas en un mundo donde la oferta no quiere producir. ¿Qué pasa con eso? Sí o sí.
Suben los precios, no solo por emisión, sino por la parte de expectativas. Yo quiero deshacerme rápido el dinero. Me deshago rápido el dinero, voy y compro. El Estado cuando quiere comprar el televisor no está a 100, está a 200. Ahora emite 200 para comprar el televisor. ¿Eso hace que la gente quiera tener menos dinero, vuelva a subir los precios? ¿Eso hace que yo me pueda financiar menos como Estado, vuelva a emitir para que de esa manera pueda comprar el televisor? Y ahora emito 400 y eso genera que la inflación suba y así, y así, y así, y así. Por eso necesito que no haya otra fuente de financiamiento. Porque si hay otra fuente de financiamiento, ¿qué hago? En vez de emitir, me endeudo. ¿Sí? Y esto, perdón, ¿sí? Esto es por la parte de los Simpsons. ¿Por qué no cae en eso? Es como cuando está en un pozo y dice, bueno, ¿cómo salimos del pozo? ¿Cómo se lo no podemos llegar al chino, vamos a solucionarlo. Estás metido en una hiper, tenés gasto que no puedes solucionar, tenés un déficit que no puedes solucionar, y seguís emitiendo, te va a seguir subiendo la inflación, seguís. Tu única opción es financiarte en vez de con emisión con otra cosa. Mundo de los 80, Argentina tenía un déficit, para el mundo le dice, financienme, después de que México dijo que no. ¿Sí? No conseguimos financiamiento, tenés que tratar de conseguir donde puedas para tener, no te lo repetir, terminás en un proceso hiperinflacionario. ¿Sí? Terminás en procesos hiperinflacionarios y esto una vez que sube, vean cómo escala muy rápidamente. Cuando la demanda empezó a cero, esto escaló hasta donde llegó. ¿Sí? En ese contexto, en ese mundo estamos parados. Perdón que me tomé mucho, pero ahí vamos a empezar ahora a hablar de los planes. ¿Entienden el mundo que vivía la gente? Están parados ahí. ¿Sí? En eso hay que recuperarse. ¿Sí? Esto, ¿qué pasó con el tiempo? Perdón, te tomé para tomar esto como ejemplo. Acá tienen los pasos previos de cómo funciona esto. Yo voy a usar más los esquemas para que se puedan entender. ¿Sí? Se van aplicando políticas fiscales, monetarias. Voy a ir más a los esquemas. Esto es lo que decía que Greenspan interpreta como que es el stop and go. O sea, piensa que está parado igual que hace 30 años. La economía no es la misma. ¿Sí? Cuando se intenta hacer ciertas cosas, bueno, hagamos lo mismo que hacíamos antes. Y con la deuda, bien, gracias. ¿Sí? Se intenta algo que es, a ver, esto es lógica pura. Si uno es acreedor, perdón, si uno es deudor y no es acreedor, ojo que el deudor tiene a veces más poder que el acreedor. ¿Por qué? Porque vos le puedes ir a decir, mira, la cosa es simple. Yo te lo trato, ¿no? Sí, te tengo que pagar tantos intereses, sí. Mira, ¿vos tenés cuánto? ¿Y el 90% de tu ingreso es mi deuda? Sí. Bueno, yo no te voy a pagar porque hablamos dos, ¿no? Y sí, porque pierdo el 90% porque soy insolvente. ¿Ok? Dame aquí, quita de capital y yo te pago, refinanciame y te doy la. Bueno, pero ¿es eso nada? Bueno, está bien, a regañarte te acepta, porque entre nada de eso va. La idea de Latinoamérica fue, Latinoamérica Unida se junta para negociar con todos los acreedores. De ese lado los acreedores, de este lado todos los deudores que dicen, ah, nos juntamos, lo pagamos, está, no complicado, total no vamos a intentar más. ¿Qué pasa ahí? Es un fracaso. ¿Sí? Y lo que termina haciendo el FMI interviniendo es, no van a negociar juntos. Los acreedores sí pueden negociar juntos, los deudores no. Ok, está. Entonces, cada uno va a ir con los 80 acreedores que tiene y va a estar solo parado. Sí, ahí es un problema de lo porque no podés tener un margen de maniobra para negociar. ¿Sí? Eso, más que el stop and go no era de economía funcional, no solucionaste la deuda, va con problemas. Bien. Primer plan que se intenta hacer después de ese fracaso inicial. Bueno, vamos a solucionar la economía. ¿Cómo? Muy simple. De hecho, era efectivo y se podía hacer. Hay que bajar los precios porque la gente ya está media cansada de los precios. Congelo tarifas, ¿sí? No cuento antes, lo van a ver en la materia más. Primero hay que hacer ajuste de tarifas. O sea, primero hay que hacer planes previos que no tengan alguien malvado de ajustar todo para que los precios queden relativamente bien y después aplicar todo esto. Me voy a saltear eso por un momentito nada más. Congelo tarifas. Entonces tengo una política de congelamiento de tarifas para congelar la inflación. Congelo tipo de cambio. ¿Sí? Esto además, ¿de dónde saco los dólares? Congelo el repago. Como congelo el repago, yo tengo dólares suficientes para mantener el tipo de cambio fijo. Entonces, como no tengo que pagar la deuda, puedo usar los dólares para eso. Una vez que me estabilizo, te pago la deuda que
Controlo la emisión monetaria, ¿sí? Y lo sustituyo por otras fuentes de financiamiento, ¿sí? La idea era conseguir crédito afuera para poder tenerlo. Entonces, tengo la emisión, tipo de cambio fijo para poder anclar, caída de precios. Esa caída de precios va a llevar a reducir la foja distributiva, va a reducir los salarios y me va a bajar la inercia y voy a poder estabilizar la inflación. ¿Cómo se hizo? Antes se hacían planes similares. Con control de precios es relativamente nuevo para lo que va viendo acá. Necesito tiempo. Vos dale tiempo y yo soluciono. Te soluciono con el tipo de cambio fijo por un tiempo suficiente. Que los precios bajen, dejo de emitir porque me vas a perdonar la deuda, me vas a repatriar y además reduzco la inflación lógica. Dame tiempo y yo te soluciono la vida. ¿Qué pedí? ¿Tiempo? FMI diciendo, no, tiempo no, tenés que empezar a pagar. Te estamos mandando reembolsos, te los vamos a dejar enviar si lo pagas. ¿Sí? Eso que yo te dije, por entregar eso no, para que yo tampoco dije. Bueno, por lo menos reducimos la foja contributiva. No, paro general. ¿Sí? Hay que recuperar el salario. Después de todo esto, tiempo es lo que no tenés. Porque tenés la deuda que es nueva, que el FMI no te deja mucho, y la foja distributiva que no te va a dar el brazo a torcer. En ese contexto, hay que hacer algo para solucionar la economía. Hermoso ser ministro de Economía. ¿Qué dicen? Bueno, ya está. Tiempo no hay, hagamos algo más radical y de shock. Para rápidamente tratar de bajar la inflación, porque tiempo no vamos a tener. ¿Sí? En ese contexto se da el plan abstracto. Con todo lo que veníamos de antes y con la situación de que no hay tiempo para hacer mucho. No es eso. Vamos a hacer un plan de shock. Esto es más complejo, pero voy a resumirlo para poder tener. Saneamiento fiscal, o sea, el problema fue que tenías déficit que estaba monetizando. Ok, bajemos el déficit y empecemos por ahí. Con eso la gente nos va a creer, podemos cortar, podemos ir adelante. Tipo de cambio fijo, de nuevo, esta mentalidad que viene asociado mucho a usar el ancla, porque si congelamos el tipo de cambio, podemos congelar los precios. Política de control de precios, veníamos usando, podemos controlar eso, porque nos quedan muchas herramientas para poder hacer. Sumado a altas tasas de interés, o sea, esto también fueron exigencias que se hicieron, pero esto tiene una razón de ser, ¿sí? Porque la alta tasa de interés también responde a un problema que hay. Esto es lo que queremos hacer. ¿Qué salió? Bien. ¿Cómo puedo financiar el déficit? Con emisión, con deuda o con impuestos. ¿Sí? Yo tengo que tratar de bajar ese déficit. Bueno, establezco que... perdón. Y había empresas estatales que eran deficitarias. ¿Sí? No necesariamente voy a contar esto cronológicamente con lo largo del plan, pero me ayuda a mí el orden esquemático que tengo. Se planteó en la gobierno de Alfonsín privatizar empresas. Y acá vienen historias interesantes que después el turco la solucionó más fácil. Se vota en Congreso por la privatización. Un pariente de Menem levanta la mano y dice, quiero hablar. Esto está caracterizado estatutalmente así preparado. Nunca el Partido Justicialista va a levantar la mano en favor de privatizar una empresa. ¿Sí? El Congreso le dijo, ¿privatizaciones? No. ¿Sí? Se iba a cambiar de dice como pones. ¿Sí? Emisión. Bueno, estamos teniendo problemas de emisión. Limitemos la emisión. Eso me ayuda a controlar un poco la situación. Bueno, deuda. ¿Qué época estamos? 80. Deuda. Bien, gracias, deuda externa. ¿Sí? No te voy a dar deuda si México dijo no paga. Ya estás endeudado y me estás pagando. No te voy a dar más deuda para eso. A pesar de eso, se consiguió cierto financiamiento para esto. ¿Sí? Yo ahí pongo que no, pero se consiguió un cierto financiamiento. Eso va más adelante. Ahí se subió los impuestos a las exportaciones e importaciones. No solo se cambiaron, sino que se cambiaron los plazos también de cómo funciona eso. Si no les gusta, tiene amigo que exporta, importa y no les gusta mucho, de ahí se subieron. ¿Por qué? Si no puedo ajustar el gasto, por lo menos voy a ajustar la recaudación. Tengo entonces la parte de recaudación. El tipo de cambio fijo, la idea es un ancla nominal. La idea del ancla nominal, ¿cuál es? Yo fijo el tipo de cambio, como fijo el tipo de cambio, necesito plata, llamado generalmente blindajes.
Voy y le digo, quiero blindajes. Vos debes plata ya. Bueno, sí, se logra conseguir muy poco blindaje, casi nada. Se logra negociar algo para poder tener. Bien, ¿cómo consigo dólares? Si no tengo ahora dólares ahí. Antes de fijar el tipo de cambio, ¿qué tengo que hacer sí o sí? ¿Cómo dijimos que aumento la oferta de dólares? Aumentando el dólar. ¿Qué se hace? Perdón. También se podría hacer con reservas. ¿Sí? ¿Adivinen qué? Bien, perfecto. Ya estoy especialistas en economía argentina. No me quedó otra que, ahora voy con la nueva moneda, devaluar inicialmente. O sea, yo sé que son excesivos, sé que son malos, sé que son todo, pero sé que eso no me queda otra que es devalúo y consigo la cantidad de dólares. Tengo el superávit en cuenta corriente. ¿Por qué subo la tasa de interés? Para que entren capitales, los dólares vengan a Argentina. Bueno, los 80 son un mundo complicado, ¿sí? No mucha gente, había un movimiento de capitales muy fluidos, así que de esa parte, olvídense, no entraron tantos. ¿Sí? ¿Qué me queda? Congelamiento de salarios y congelamiento de tarifas. Una vez que se ajustaron antes, ahora se congelaron con el plan. Se congelaron y lograron, uno, contener la demanda baja, ¿sí? Perfecto, porque eso me permite tener cierto componente recesivo que sea malo, pero me logra también congelar los otros precios. Con toda la deficiencia que ustedes ven acá, en sus primeros momentos, el plan fue efectivo, logró bajar la inflación. No lo van en el gráfico porque yo tengo la anual, pero logró bajar bastante la mensual. ¿Sí? Después de que después se dispare, se me pierda ahí acá. Con todas estas limitaciones iba, porque además se agrega un componente que es la expectativa. ¿Cómo modifico la expectativa, gente? La plata que la gente tiene no sirve para nada. Nunca se dice que la plata no sirve para nada sin decir el por qué. Dicen, esto no sirve porque tiene problemas, voy a crear una nueva moneda que sí solucione los problemas y esta moneda sí va a ir bien. Ahí es que se crea la idea de la moneda neutral, para que pueda funcionar y efectivamente operar sobre las expectativas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acá la historia cambia según quién sea el payador de la historia griega. Cambia según quién lo cuente, ¿sí? Yo hago mi visión, otros pueden decir otro lado, esto puede cambiar. Para mí, un problema que tuvo es que en vez de contener la demanda, fue expansiva en la demanda. Eso no es bueno en un plan de estabilización. Porque vos contuviste, bajaste los precios tanto que los ingresos de real de la gente subió. Eso expande la demanda, pero la expansión de demanda que genera inflación, pero poquito. Pero la gente empieza con el miedo diciendo, subió los precios, ¿qué se viene? Otra hiper. Eso ahí para mí habrá que ser algo más complejo, eso va a ser el debate. ¿Qué pasó? Y acá vino donde la debate va. Tenés que empezar a pagar deuda. ¿Cómo conseguís la deuda? Bueno, tengo que intervenir en el mercado cambiario para los dólares. Bueno, ¿cómo hacen los dólares? Bueno, empezaron a emitir para cubrir cierto gasto, empezaron a emitir para cubrir cierto comprar esos dólares, con eso se activó el dólar a las nubes, el tipo de cambio físico se empezó a romper. Descongelaste los precios porque el sindicato entró y dijo, Macanudo, el precio está funcionando, subí los salarios. La suma de salarios volvió a generar aumento de precio. Miedo, miedo, miedo. Las expectativas se prendieron fuego. La hizo lo que pudo, no pudo aguantar mucho más que eso, aguantó hasta ahí y las expectativas se prendieron fuego. ¿Cómo termina esto? La línea violeta es el final. Se vino a controlar la inflación. La inflación llegó a 3.000. Ahora la gente dice, ya está. La gente está dispuesta a aceptar lo que sea para bajar la inflación. Lo que sea, lo que sea. Eso es lo que tiene Menem, que no tiene Alfonsín. Incluso el contexto es distinto. Hay que bajar la inflación a como sea. Gana, ¿sí? Menem que dice, vamos a ir al salarazo de la revolución productiva, son famosas pastillas. ¿Sí? Queda la presidencia, todo arreglado. ¿Qué pasó acá? Y acá viene lo importante, que hay muchas cosas que cambiaron y hacen que la cosa sea más exitosa. Recuerden que Alfonsín tuvo muchos problemas por la parte del Congreso, por la parte de los organismos internacionales que no le prestaban plata y por la población que los sindicatos querían más aumentos salariales. El mundo cambia y
Ya hay aceptación de la población en hacer lo que sea para bajar la inflación. ¿Sí? No solo eso, el turco era inteligente. Agarró y dijo, necesitamos cambios institucionales. Yo voy a guiar este barco al éxito, pero para eso necesito el poder de manejar el timón sin problemas. ¿Sí? Sabía que le habían bloqueado el Congreso al anterior y sabía que los jueces tenían poder para bloquear cosas. ¿Qué harían ustedes? Ley de emergencia dándole poderes extraordinarios. Ley de reforma del Estado permitiéndole sacar leyes viejas que puso otro. Y además reforma a la Corte Suprema. ¿Sí? No hay trabas ni un emperador romano tuvo tanto poder para operar en ese sentido. Ganó el poder de hacer lo que quiera. Quiere el consenso de la gente de hacer lo que quiera. Y encima, por eso para mí cuando dicen Dios es peronista, la verdad me parece que sí. ¿Sí? Los internacionales firman el consenso de Washington. ¿Qué es eso? De nuevo, están en la materia, ustedes lo van a ver, ¿sí? Acá están los detalles, dijeron, fuimos un poquito crueles, pero si ustedes siguen todos estos lineamientos, borrón y cuenta nueva y los vamos a ayudar. ¿Sí? Fíjense que los lineamientos son interesantes, o sea, es disciplina fiscal, control de gasto, mejora del sistema impositivo, eliminación del sistema financiero, mantenimiento del tipo de cambio fijo. Son interesantes las posibilidades. ¿Sí? Pero mientras sigas con esto, te van a apoyar los internacionales. Eso era el monto de la preparación que hubo para el plan de la convertibilidad. Ahora, ¿estábamos solucionando las cosas en los primeros años? No. ¿Sí? Esto es la IFER del 89. En el 90, la inflación ya estaba llegando a 2.500. La gente que tenía miedo. Una segunda hiperinflación, una tercera, una cuarta, que no se soluciona. Por eso el plan de convertibilidad se va a decir, y yo creo en eso, se aplicó tendría que haber esperado un poco, pero por ahí no tenías mucho tiempo para esperar. Y surge la convertibilidad. ¿Cuál es la idea de la convertibilidad? La Argentina es cíclica, se repite todo el tiempo lo mismo. Saneamiento fiscal, tipo de cambio fijo y qué tipo de cambio fijo, altas tasas de interés, y agrega este componente fuerte que las leyes que se reformaron permitieron eso, la apertura comercial. Saneamiento fiscal que tenía, tengo un déficit. ¿Sí? ¿Te acuerdas de las privatizaciones que dijimos que no? Bueno, ahora sí. ¿Sí? Empresa que se podía o no se podía privatizar, se debía o no se debía privatizar, se privatizaba igual. ¿Sí? Hay que cortar el gasto de cuajo. ¿Sí? Privatizaciones, ok. Emisión, esto es increíble, o sea, se prohibió emitir por ley, o sea, ¿ustedes vieron que tarda una ley en sancionarse, en ejecutarse? Eso había que hacer para emitir dinero, o sea, imagínense lo difícil que era. Eso es un tipo de cambio fijo, en realidad se llama caja de conversión, ¿sí? Era un sistema fijo en serio, ¿sí? Que anclaba bastante diciendo, mira, no vamos a emitir excepto en casos particulares que haya que superar un par de liquidez. Deuda externa, ahora por el consenso de Washington, uno sí podía conseguir, porque mientras siga los lineamientos, que iban mucho por este lado, podía conseguir acceso a financiamiento. Eso va para más adelante. Si no les gusta mucho el IVA de bienes personales, Menem lo hizo. ¿Sí? Había que subir la recaudación, se basó en IVA y bienes personales para poder compensar eso. Ancla nominal, tipo de cambio fijo y qué fijo que era. Blindajes, sí. Necesitas reforzar, hay plata. ¿Sí? Reservas internacionales, quedaban un poco y se consiguieron. ¿Sí? Acá viene el problema, ahora nos vamos a ir. El problema fue que recuerden que se devaluó en el caso anterior. Acá se fijó un tipo de cambio que estaba muy apreciado. ¿Sí? No se pudo hacer una devaluación previa porque se tenía miedo que la devaluación termine generando otra hiperinflación, entonces se fija un tipo de cambio apreciado. Si se queda apreciada la economía. Eso tiene un pequeño problemita que vamos a ver. Déficit en cuenta corriente. ¿Se acuerdan que en los modelos anteriores el problema que tenían para solucionar el déficit era la devaluación? O sea, a diferencia del anterior, esto es un lío gigante, porque esto es lo que causó el desastre de todos los stop and go. ¿Por qué lo puedo mantener? Y acá es donde yo de nuevo refirmo a mí que Dios es peronista. Porque tenés blindaje, tenés entrada, tenés sistema financiero un poco distinto, tenés la economía más financiarizada, y esta parte financiera te pudo bancar todo. A costa de destruir la estructura productiva. Sí, pero te permite generar o compensar el déficit de cuenta corriente. Altas tasas de intereses,
Ah, perdón. Nueva moneda, de nuevo. Inflación expectativa, los problemas con el austral. Esto es una nueva moneda, ¿sí? Que no va a tener problemas. Entrada de capitales se realizó. Contracción de la demanda. Ojo, cuando uno sube la tasa de interés, si uno tenía un préstamo, como vimos antes para Argentina, cuando Estados Unidos subió la tasa, Argentina se endeudó más fuerte porque tiene que pagar más. Vale lo mismo para acá. Más tasa de interés hace que la gente que está endeudada tuviese problemas. ¿Sí? Entonces es una contracción. Pero eso no es malo, porque está bien que el plan sea contractivo para poder contener la demanda. Y ahí vino el componente que no muchos se animaron a hacer antes, de esta magnitud. ¿Por qué va a ser tan fuerte la inflación? Hay una parte, esto se llama transable, que son bienes que uno puede comerciar. Es simple. Yo tengo esta silla fabricada acá que vale 200 pesos. Y tengo una silla fabricada en otro país que vale 3 pesos al tipo de cambio, lo que sea. Si yo agarro y digo, bueno, muy linda tu silla, pero me gusta más esta, que vale menos. Yo traigo la silla que vale 3 pesos. ¿Qué pasa con esa silla? No se produce. Pero la inflación me bajó, porque ahora las sillas pasaron de 200 a 3 pesos. No es tan rotundo el cambio, pero la idea es que esos precios empiezan a apuntar rápido porque traes vienen de afuera. ¿Sí? El boom de los todos, los pesos y todo lo demás son bienes traídos masivamente de afuera. ¿Qué problema hay con el empleo? Hay gente que fabrica esta silla. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa gente? El trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mientras el plan sea expansivo al principio, recuerden, yo dije, la gente está dispuesta a hacer lo que sea, porque vivió la ciudad. ¿Sí? Y lo que sea fue destrucción de gran parte de la industria nacional. ¿Sí? Pero está dispuesta a hacerlo con tal de poder bajar la inflación. Y de nuevo, contractivo, pero vos querés que sea contractivo, porque ese tipo que está ahí, ahora hay más desempleados, ahora hay que negociar salarios. Entonces, queda feo, eso es gaje de economista que me queda. Yo tengo que negociar salarios con desempleo más alto. ¿Qué va a pasar cuando negocie salarios? Puedo tirar abajo, porque si mirá, hay un desempleo gigante, si vos no estás, flexibilización laboral, si no, te despido. Ahí se da todo el entramado que también la compra distributiva te hace bajar rápidamente la inflación. Todo combinado te genera, bueno, ahí el plan Brand y eso, pero lo van a ver en el curso para eso, que la inflación haga esto. ¡Shum! ¿Sí? La inflación cae de forma fuerte, de una crueldad increíble en desempleo y todo lo demás, pero logra generar la caída de precios. No solo eso. Este es el déficit fiscal de antes. ¿Recuerdan que esta lista estaba por debajo, por debajo, por debajo? Por primera vez el primario, por lo menos, no la deuda porque eso fue otro problema para solucionar, por primera vez el primario daba positivo, o sea, el ajuste hubo en las cuentas fiscales. Por lo menos en la primera parte del plan, después se cambió un poco y después otra vez se fue yendo y ¿sí? El plan te ajustaba al problema que era eso. Pero hay un problema que el plan nunca solucionó. ¿Por qué? Esto es en las cuentas, cuenta corriente, las Expo en rojo, las Simpo en gris, la balanza comercial. El problema es que vos tenés una balanza comercial deficitaria. Vos necesitas dólares para cubrir esto porque le vendés al mundo, le compras al mundo más de lo que le vendés. ¿De dónde consigues esos dólares? Deuda, muy bien, ¿sí? Lográs financiarte con eso. Por eso digo que también acá hay un componente de que el mundo era distinto como se aplica el plan. No es lo mismo en los 80 que... Pero, con esto voy redondeando. Una operación siempre venía bien, pero siempre el latinoamericano mete la pata. México tiene una crisis. Tenía un esquema similar, ¿sí? Tenía más y menos. Entonces la gente empezó a decir, che, todos esos planes no son medio similares. México, de nuevo, mapa de México ustedes conocen del mundo. Che, México cayó. Ok, cuando se lo preguntan al FMI, ¿por qué están cayendo? No, lo que pasa es que no hicieron la tarea bien. O sea, estaban haciendo cosas, pero no hicieron la tarea como lo hace Rusia, como lo hacen los países asiáticos, hacen sentido, como lo hace Brasil, y como el mejor de toda la crisis es Argentina. Ah, listo, nos quedamos tranquilos. Sí,
Pero pocas dudas. Argentina venía a pedir préstamo y dice, momentito, cayó México. Empiezan las altas tasas de interés. Esto es externamente. La deuda empieza a ser un problema interesante. Y la expectativa es, ¿no puede caer otro país y ya cayó el primero? No, no van a caer. ¡Ah! 47. Los tigres asiáticos entran en crisis. No, pero no hizo la tarea suficiente. Mira el caso de Rusia, de Brasil y Argentina. Ellos hicieron toda la tarea, cumplieron el pie de la letra con el consenso de Washington. ¿Quién cree que fue después? Otra, Rusia. 28, está en Rusia. No, bueno, no hace bien la tarea. No, pero no se preocupen. Brasil y Argentina están haciéndolo bien. De hecho, Argentina es el mejor de todos, nunca va a caer. Pero por lo menos la tasa de interés sigue apuntando para arriba. Cuarto, Brasil es el último. No se preocupen. Argentina es el país que hace todo bien las cosas. Nunca va a caer. ¿O sí? No se pierdan los que tienen clase, la próxima clase, que van a seguir cómo se desenvuelve esta historia. ¿Sí? ¿Tan funciona? Usted tiene un problema de cuenta corriente increíble. ¿Cómo lo soluciona? Con deuda, pero empiezan a caer uno a uno. ¿Cómo salgo de un plan tan fuerte como la convertibilidad? Con una crisis tan o más fuerte. ¿Sí? Son chicos, son grandes. 2001, 2002 está en la mente de todos nosotros. ¿Sí? El plan fue bueno para bajar la inflación. ¿Pero a qué costo? A costo de cuando te vas, no la vas a pasar bien. ¿Sí? Con todo eso, estos planes fracasaron, y es la última reflexión que doy. Pero lograron meter en la gente que la inflación es baja. Nosotros, ¿por qué tenemos inflación? Algo cambió después, que también van a dar cursos, así que propagando tu curso, así para puedan ver. Algo cambió que otra vez puso en la mente de la gente la inflación. ¿Sí? Bueno, perdón por ver mucha introducción a eso, pero siempre me gusta meter a la gente en donde estamos parados. ¿Sí? Después hay más cosas, pero lo dejo hasta acá. Así que, muchas gracias por la atención y la exposición más que han usado de esta hora.